En esta semana hemos estudiado un tema. Bienvenido, Luchito, por aquí ya te vi. Hemos estudiado la porción Naso. La porción Naso tiene un mensaje muy interesante para nosotros. Tuvimos la oportunidad de compartirlo ayer en la congregación Casa de Israel. Gracias, Andrita, por la invitación. Y aquí vamos a irnos al libro de Números, Bamidbar, capítulo 4. Invito a todos para que lo ubiquen en sus Biblias. La porción va desde el Números capítulo 4 hasta el capítulo 7. Es la porción más larga. Les invito a que todas las semanas los lean. Vamos a enviarles ahora lo que deben leer cada día para que hagan su tarea al levantarse y dediquen 30 minutos, si el tiempo se los permite, para que lean la porción, para que todos podamos leer la porción semanal, que es directamente la instrucción. Recuerden que esto, más que una ley, es la instrucción que nos da el Señor cada semana para crecer en nuestra vida. La porción lleva por título Naso. Naso, la traducción en hebreo, bueno, la que tenemos en nuestras Biblias, es censar, pero va mucho más allá. La palabra naso significa levantar. El Señor quiere levantar a su pueblo con un propósito especial. Quiere darnos shalom. La palabra shalom en la porción de esta semana la encontramos en el versículo 26 del capítulo 6. Allí se da la bendición sacerdotal. Son los versículos quizás más importantes que tiene la porción de esta semana. El Señor quiere llevarnos en un ascenso, así como implica la palabra naso, levantar. El Señor quiere llevarnos en un ascenso a través de esta bendición. Esta bendición con la que vamos a terminar la enseñanza de hoy es la bendición que podemos dar a nuestros hijos al empezar cada Shabbat, colocando nuestras manos encima de sus cabezas. También al arrancar cada día, usted puede leer esta bendición, que es la bendición sacerdotal, la que el Señor le ordenó a sus sacerdotes para que impartieran al pueblo. Obviamente, con todo temor y reverencia, repetimos esta bendición, que es el mismo sumo Cohen que tenemos ministrando en el santuario celestial, quien nos imparte cada mañana esta bendición. Para llegar a ese shalom que nos muestra esta porción de la semana, la porción nos muestra algunos aspectos que podemos aplicar a nuestra vida práctica, a nuestra vida en comunidad, en familia y en pareja para poder lograr ese shalom. Así que pongamos mucha atención. La primera la encontramos en el capítulo 4. En el capítulo 4, el Señor está diciéndole a su pueblo que debían contar a los hijos de Leví. ¿Quiénes eran los levitas? Los levitas eran los que servían en el templo. Aquí les voy a colocar una imagen de lo que pudiera ser la organización de Israel en el desierto. Ya se había contado a cada una de las tribus. Aquí fíjense que está el número de las personas, de los hombres por encima de 20 años listos para la guerra, de cada una de las tribus, y adelante de las tribus, o sea, entre el santuario y las demás tribus, acampaban los levitas. Ustedes se dan cuenta aquí cómo acampan los levitas. Justo al frente de la entrada del santuario acampa Moshe junto con Aarón y sus familias. Ellos tenían el privilegio de acampar justo al frente de la entrada. De hecho, cuando el Señor llamaba a Moshe adentro del santuario, pues Moshe estaba listo en la entrada para poder atender. Pero también hay unas tribus muy interesantes que traía la porción del capítulo 4 y que eran los coatitas, se contaron 8,600 de acuerdo a la escritura, los gersonitas, 7,500 de 20 años para arriba, y los meraritas. Ahora, estas familias, además del número que aparece aquí en la escritura, tenían unas funciones específicas. Los coatitas, de acuerdo a la escritura, lo vimos en la semana anterior,
tenían la función de llevar los instrumentos o todos los utensilios, dice el versículo 15, capítulo 4, los utensilios del santuario. Eran los que llevaban el arca del pacto, los que llevaban el arca del pacto, llevaban el candelabro, la mesa de los panes, el altar del incienso, tenían la función de llevar las cosas sagradas. Por supuesto, ellos no podían acercarse cuando estaban ministrando el santuario. Los levitas coatitas no podían acercarse más allá que en el atrio interior. Ellos no podían pasar al altar, ni al lavacro, ni a los utensilios del lugar santo y santísimo, porque eso era función exclusiva de los sacerdotes, hijos de Aarón. Solo los hijos, Aarón y sus hijos, podían ministrar aquí en el santuario. Inclusive, el mismo Yeshua, que Yeshua viene de la tribu de Judá, cuando Yeshua estuvo en el templo, se muestra en la escritura que él enseñaba en el templo, él no tenía jurisdicción en el lugar santo y santísimo, no podía atravesar, no era su jurisdicción porque era exclusivo de los hijos de Aarón. En este momento, Yeshua, de acuerdo a como nos muestra Génesis, Salmos y Hebreos, del orden de Malquisedec o Melquisedec, él ministra en el santuario celestial, allí tiene jurisdicción para ministrar, pero cuando estuvo aquí en la tierra no tenía esa jurisdicción, así que era un trabajo exclusivo. Aquí cada uno tiene una función. Los coatitas esperaban a que los sacerdotes hijos de Aarón cubrieran de azul y con piel de tejón cada uno de los utensilios, y ahí sí ellos entraban y con mucha reverencia de las varas alzaban los utensilios para poderlos llevar en sus jornadas, en todas las jornadas que Israel estuvo alrededor del desierto, y después, más adelante, cuando el santuario estuvo en Shiloh y en los demás puntos, antes de finalmente David lo llevó a Jerusalén, guiado por el Eterno. Están también los gersonitas, de acuerdo a la escritura. Los gersonitas llevaban las cortinas, dice la escritura, las cubiertas de pieles, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, es decir, todas las cortinas que tenía el santuario. Los gersonitas eran los encargados de quitarlas y volverlas a colocar. Aquí yo tengo una imagen de los gersonitas. Aquí están los gersonitas colocando y también bajando las cortinas cuando tenían que trabajar. Y aquí al lado de ellos vemos a los coatitas. Ahí están los coatitas. No podían ver ni tocar el arca del pacto. Hay un episodio en la escritura de alguien que tocó el arca y fue muerto. Y lo llevaban hasta su lugar, y allí ya los sacerdotes descubrían esos utensilios. Y además están los meraritas. Los meraritas, de acuerdo a la escritura, aquí están los meraritas acampando, eran los encargados de la parte fuerte. Ellos llevaban las basas, las tablas de tabernáculo, las barras, las columnas con sus basas, dice el versículo 31 del capítulo 4. Asimismo, pues todas las estacas, cuerdas y todos los instrumentos. Cada uno de estos puntos del santuario y las placas del lugar santo y santísimo eran llevadas por los meraritas. Aquí encontramos algo interesante para nuestras vidas. Aquí el Eterno está diciéndole que sus servidores, que en ese momento eran los levitas, tenían unas funciones específicas. Los meraritas con las bases, los gersonitas con las cortinas y los coatitas con los instrumentos o con los elementos santos. De hecho, hay un versículo en el capítulo 4, versículo 18, que dice que no haréis que perezca la tribu de las familias de Coat. Los coatitas no podían morir porque en la Torá estaba designado que eran los únicos que podían llevar los elementos sagrados, ninguna otra familia. Así que era una familia que debía permanecer a lo largo de la historia. Esto tiene un mensaje para nosotros. Tú y yo todos somos parte de una comunidad, de un vecindario, de una familia, pero también de una congregación, si asistes a una de ellas. Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 12, que todos tenemos
unos dones. Nos ha sido dado unos dones. Así como aquí el Ruach dio unas funciones específicas para los meraritas, gersonitas y coatitas, que eran los encargados de servir en el santuario y más adelante en el templo. Así también Shaul, el rabino Shaul, o llamado Pablo, eh, nos hace saber que también hay dones para quienes estamos hoy sirviendo al Eterno, tú y yo, todos, sin lugar a dudas, todos los que hacemos parte. Y él nombra en 1 Corintios 12, a partir del versículo 8, habla de algunos tienen palabra de sabiduría, otros tienen palabra de ciencia, otros tienen el don de la fe, muy interesante, a otros dones de sanidades, a otros el hacer milagros, a otros profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, incluso interpretación de lenguas, dice aquí en el versículo 10. Y Pablo aquí hace una comparación muy interesante con el pueblo del Eterno, así como estaban aquí distribuidos en el desierto, con el cuerpo del Mesías. Dice él, porque el cuerpo es uno, así como nuestro cuerpo, que es uno solo, pero tiene miembros. Tú tienes unos ojos, tienes una boca, tienes unos oídos, tienes manos, tienes pies, tienes órganos internos que cumplen unas funciones extraordinarias para mantenerte con vida. Dice Pablo, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, porque tenemos muchos miembros, son un solo cuerpo. A cada uno de los miembros de nuestro cuerpo se les ha dado una función específica. Nuestros oídos para ver, para escuchar, nuestros ojos para ver, nuestra boca para hablar, y tenemos órganos internos, nuestros pulmones, el corazón, el hígado, el páncreas, el sistema urinario, reproductor, sanguíneo, linfático, etcétera. La piel, por ejemplo. Eh, Fíjense lo que Pablo aquí nos nombra, esa metáfora que utiliza diciendo, aunque el cuerpo no es uno solo, no es un solo miembro, sino muchos. No podría ser el cuerpo un solo miembro. Es decir, no todos podemos hacer la misma función. Tenemos diferentes funciones en el cuerpo del Mesías. Dice, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será el cuerpo. No, el pie tiene una función específica y no por ser mano, no por tener las funciones de la mano, está fuera del cuerpo. Todo lo contrario, tiene unas funciones, dice la escritura, extraordinarias. Perdón, vamos a silenciar aquí un micrófono y continuamos. Bienvenidos. Aquí veo Natalia, Luis, Paola, bienvenidos todos. El Eterno les bendiga a ustedes y sus familias. Eh, Dice la escritura, versículo 16, capítulo 12, 1 Corintios, si todo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Dios ha colocado, versículo 18, muy importante, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Vuelve y se repite lo que encontramos en Números 4, así como las funciones de los meraritas, de los gersonitas y los coatitas fueron dadas como Él lo quiso. Asimismo, tú y yo, hoy en día, como lo menciona Pablo, tenemos funciones, cada uno tenemos unos dones que el Señor nos ha dado, el don del arte, quizás el don para cantar, el don de visitar, ¿cierto? El don de buscar a quien necesita ayuda, que hay personas que tienen ministerios de ayudar a otros. Quizás tu don es convocar personas, ¿cierto? O tu don es quizás hablar o exhortar. Hay diferentes dones, de acuerdo a la escritura, y todos los desarrollamos, incluso los dones que has desarrollado a través de tu carrera, dones, por ejemplo, tecnológicos, entre otros, en las ciencias, en las artes, en las leyes, en la ingeniería, en la medicina, todos esos dones pueden ser usados al servicio del Eterno, porque cuando tú sirves a tu prójimo, estás sirviendo al Eterno. Así que el Señor dio dones a todos, así como aquí entregó funciones a su pueblo, también nos da dones a cada uno de nosotros.
Cuando nosotros somos conscientes de nuestra función y la hacemos, por ejemplo, en nuestras casas, papá tiene una función, mamá, los hijos, los hermanos, los tíos, los primos, los abuelos, todos tienen una función en casa. Si cada uno sabe lo que tiene que hacer, ¿qué pasa con el hogar? El hogar funciona, la casa funciona porque cada uno desempeña su labor. Si alguno en casa no desempeña su labor, pues se va a recargar en otra persona y allí vienen quizás los problemas que pueden ocurrir en casa. La shalom que el Señor quiere dar en nuestros hogares es cuando desarrollamos nuestras funciones, las funciones que tenemos cada uno de los miembros de la familia y podemos aportar en dinero o también aportar en la crianza, aportar en la limpieza del hogar, que importante, aportar con la oración, con la intercesión en el hogar. Todos tenemos funciones. Cuando cumplimos nuestra función, hay shalom en nuestro hogar. Encontramos a través de la historia ejemplos de personas que quisieron hacer cosas que no era su función. Por ejemplo, el gran rey Usías, que menciona Segunda de Crónicas, no vamos a leerlo, Segunda de Crónicas, capítulo 26, Segunda de Crónicas 26, quería buscarlo para que ustedes después lo lean. Segunda de Crónicas 26 describe la historia de un rey excepcional, un rey que dice en la escritura que prosperó o persistió en buscar al Eterno y su ejército creció, expandió su territorio, construyó ciudades, la agricultura prosperó, las armas de su ejército también prosperaron, pero dice la escritura que se enalteció cuando ya era fuerte, el rey Usías, se enalteció su corazón para su ruina. ¿Por qué? Porque quiso entrar un rey que no era de la familia de Aarón, quiso entrar aquí en el lugar santísimo a ofrecer incienso, cosa que a él no le correspondía, no era su tarea, no era su función. Y de acuerdo a ello, una lepra vino sobre su cuerpo y el desenlace muy triste, murió solo, lleno de lepra por causa de su pecado. El Señor nos ha llamado a unas funciones específicas. Cada uno de nosotros tiene unos dones, tiene unos talentos que el Señor ha dado. Nuestra función es identificarlos y ponerlos al servicio. Incluso lo que tú haces en tu carrera, en tu profesión o en la labor que tú realizas, también de esa manera tú puedes ayudar a tu prójimo, tú puedes servir a tu prójimo mientras sirves al Eterno. El Señor también nos trae una lección bien importante a través de las leyes de la restitución. En el capítulo 5 de Números nos habla de un aspecto muy importante que tiene la Torá y es la restitución. A través de la Torá hemos visto varios versículos, por ejemplo, el famoso ojo por ojo, diente por diente, que en la cultura, algunas pensadores, cuando Yeshua estuvo en la tierra, pensaban que este mandamiento implicaba la venganza. Por eso Yeshua vino a corregir. Y si lo vemos en la escritura, nos habla de restituir. Si el amo dañaba un diente de su siervo, tenía que restituir. Y si dañaba el ojo, que es mucho más valioso, pues también tenía que restituirlo. El Eterno en el capítulo 5, desde el versículo 6 dice, el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Adonai y delinquen, aquella persona, dice número 1, confesará el pecado que cometió, número 1. Ahora, esta confesión no es solamente hacia el Eterno. Si tú cometiste algún pecado contra tu prójimo, contra tu esposa, contra tus hijos, contra tu vecino, contra tu amigo u otra persona en tu comunidad, en tu congregación, dice el Señor, hay que confesar. De hecho, el mismo Yeshua lo dijo. Si tú estás presentando una ofrenda delante del altar y te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, dice él, ve y reconcíliate primero con tu hermano y luego sí ven y presenta tu ofrenda. Qué interesante, ¿no? El Señor nos invita a la reconciliación, a confesarnos los pecados unos a los otros. Esa es la manera en que son perdonados. Eso es muy importante, lo repito. Cuando tú confiesas tu pecado con tu prójimo,
el Eterno te perdona, de acuerdo a lo que el mismo Yeshua nos enseñó. Ahora, el versículo 7 del capítulo 5 de Números sigue diciendo algo muy importante y dice, además de la confesión, tú debes compensar. Es decir, si tú cometiste algo, robaste algo, aquí en la Escritura hay varios versículos alrededor del robo, o cometiste una injuria, dañaste algo, eso puede pasar mucho, ¿no? Que tú dañes algo, incluso por accidente, de tu prójimo, la Escritura dice que tú no solo debes confesarlo, debes compensarlo. Es decir, si a un hombre, y está en Éxodo 22, capítulo 1, allí lo vimos cuando pasamos esa ley, justo después de las 10 palabras aparecen estas leyes. Dice que cuando alguien hurtare un buey o una oveja, tenía que pagar, dice, y lo degollare o la vendiere. O sea, si tú cogiste una oveja, la degollaste, la vendiere, tú tenías que pagar 4 veces la oveja. Esa es la compensación que trae la Torá. En el versículo que estamos hoy, en el número 5:7, dice que tú debes compensar enteramente el daño y añadir la quinta parte, es decir, añadir el 20%, y lo dará aquel contra quien pecó. ¿Contra quién has pecado? Nos preguntamos hoy, ¿contra quién hemos pecado? El Eterno nos manda a confesarnos, a buscar a aquella persona, confesar, ¿sí? Pedir perdón, pedir disculpas, reconciliarnos. Pero además, si hubo un daño, hay que compensar. Ejemplos encontramos en la Escritura acerca de la compensación, varios ejemplos. Aquí les traigo algunos ejemplos. Aquí está el ejemplo de aquel hombre que roba una oveja y tiene que compensarla. Hay un ejemplo claro en la Escritura cuando Natán confronta a David por el pecado con Betsabé. Natán le dice que un hombre rico recibe una visita, pero no quiere tomar de sus muchas ovejas, sino va y roba una oveja del más pobre para hacer el banquete. Y allí mismo David, al escuchar la historia, se exaltó y dijo, ese hombre debe pagar 4 veces, 4 ovejas por aquella. David conocía la Torá, fíjense que David respondió con Éxodo 22:1, por supuesto que se estaba sentenciando a sí mismo por causa de su pecado, pero David conocía la ley de la restitución, incluso la del ojo por ojo, diente por diente. Otro ejemplo es Zaqueo. Zaqueo cuando el Eterno, cuando Yeshua va a su casa y Zaqueo se confronta con su pecado, él dice, voy a restituir. Inclusive él dice, voy a pagar 4 veces por a quien he hecho daños. Zaqueo también conocía la ley de la restitución. Tú y yo, hoy en día, el Señor nos manda a reconciliarnos. Inclusive las peleas más frecuentes son en nuestro propio hogar. Esas son las discusiones, las peleas. Hay que reconciliarnos con el próximo o con el prójimo más cercano, que es nuestra esposa, los hijos, la mamá, los hermanos, los tíos, los abuelos. Esos son los más cercanos que tenemos. El Eterno nos manda a reconciliar y a restituir. Nuestra función también es restituir. De esa manera hay shalom en nuestros hogares, hay shalom en el vecindario, hay shalom en nuestras comunidades, en nuestros países, en nuestras congregaciones. Aparece una ley muy interesante, muy extraña, y que es el título en la Reina Valera, es la ley sobre los celos. Versículo 11 del capítulo 5. Dice la Escritura que si la mujer de alguno se descarriare, si una mujer se descarría, la mujer esposa, y le sea infiel a su esposo, dice la Escritura, versículo 13, si alguno cohabitare con ella, dice la Escritura, y su marido no lo hubiese visto, por haberse ella amancillado ocultamente, ni hubiere testigo contra ella, ni ella hubiere sido sorprendida en el acto, y si viniere sobre él, sobre el hombre, un espíritu de celos, ojo con esa frase, el espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella amancillado, o viniere sobre él espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella amancillado. Ahora, en este caso es cuando el esposo sospecha
de que hay infidelidad. Si el esposo sospecha que hay infidelidad en su esposa, de pronto tiene algunos indicios, la vieron en un lugar secreto con otro hombre. De hecho, hoy el pueblo judío tiene un cerco, una norma donde ningún hombre casado puede estar con una mujer casada o no casada en un lugar secreto. Porque por más que no pase nada, la reputación se puede dañar, la reputación se puede afectar. Aquí el marido, en el capítulo 5, del 11 en adelante, sospecha que puede haber infidelidad. Ahora, esto tiene varios requisitos, de acuerdo a los pensadores rabínicos. Número uno, el hombre debe ser fiel. O sea, el hombre para poder llevar a su esposa delante del sacerdote debe ser fiel, porque lo que va a pasar a continuación no se cumple si el esposo también es infiel. Incluso si ella es infiel y él también, no se va a cumplir porque el esposo es cabeza del hogar. El esposo debe ser el líder espiritual, el sacerdote. Así que él debe estar limpio para poder hacer el siguiente procedimiento que vamos a leer. Ahora, puede ser que también venga sobre un espíritu de celos, como dice la escritura y acabamos de leer, y ella no ha cometido ningún pecado. Aquí está el remedio para los celos, familias, parejas. El Eterno dejó una ley para los celos. Fíjense que el Eterno pensó en todo. Hoy en día, en nuestro país y en Latinoamérica, ¿cuántas personas mueren por causa de los celos? ¿Cuántos feminicidios ocurren? Dado porque el esposo tuvo celos y fue y acabó con su vida o le asperjó ácido en su rostro. ¿Cuántas atrocidades en el mundo se ven por causa de los celos? Y aquí el Señor está hablando acerca del espíritu de celos. ¿Qué hacer cuando tú tienes un espíritu de celos? Si tú sufres de un espíritu de celos, el Eterno dice lo que tienes que hacer. Versículo 16, que se acerque y se ponga delante del Eterno. Si tú tienes un espíritu de celos por tu pareja, sea o no que tengas algunas pruebas, lo que tienes que hacer, dice el Eterno, es ponerte delante de él. Cuando tú expones tu caso en oración delante del Eterno, el Eterno actúa. En el caso de la ley, cuando el Señor la dio, el marido y la mujer se presentaban delante del Eterno. Dice el versículo 15 que el marido traería a su mujer ante el sacerdote. Había una ofrenda, una efa de flor de harina, 2.5 kilos aproximadamente, que se debía presentar. Había una ofrenda, se llamaba la ofrenda de celos. Y el sacerdote hará que ella se ponga delante del Eterno. Aquí hay unos elementos, como hemos visto en los anteriores capítulos, muy interesantes. El sacerdote dice que tomaba agua santa, aquí está hablando del agua limpia, del lavacro. Yo traje una imagen para ello, y la colocaba en un vaso de barro. Aquí la tenemos. Un vaso de barro. Allí está una imagen, la más real que pude encontrar. Allí está el sacerdote. Él descubre la cabeza de la mujer y le entrega, dice él, un vaso de barro. Ese vaso de barro contiene agua viva. Agua viva es el agua corriente que contenía el lavacro del santuario. Fíjense lo que va a hacer. El vaso es de barro y tomará también el sacerdote del polvo. O sea, el sacerdote se agachaba en tierra, tomaba un puñado de polvo y lo colocaba en el vaso de barro donde estaba el agua viva. Y ahora el sacerdote está en pie a la mujer, delante, nuevamente dice, delante de Adonai, descubrirá su cabeza, pondrá sobre sus manos la ofrenda, y el sacerdote tendrá en la mano las aguas. Estas aguas con tierra se conocen como las aguas amargas, que acarrean maldición. El sacerdote dirá una frase muy interesante, versículo 19, si ninguno ha dormido contigo y no te has apartado de tu marido a inmundicia, serás libre de esta maldición. Pero si te has descarriado de tu marido y te has amancillado y alguien ha cohabitado contigo, dice él, y él
dice la siguiente maldición. Versículo 21, muy interesante. Dice, Yud Hei Bab Hei, ahí está el nombre del Eterno, Yud Hei Bab Hei, te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Adonai que tu muslo caiga y tu vientre se hinche. Esta maldición, de acuerdo al versículo 23, el sacerdote la escribía en un rollo, en un pergamino, el sacerdote escribía esa maldición. Adonai, Yud Hei Bab Hei, el nombre sagrado, te haga maldición y execración en medio de tu pueblo. Fíjense lo que hace el sacerdote, versículo 23. Las escribía y después las borraba con las aguas amargas. Es decir, dicen los escritores rabínicos, los intérpretes, que ese rollo, ese pequeño rollo, se colocaba en el vaso de barro para que se borrara esa maldición. Muy interesante. Se escribía, se decía y luego se borraba en las aguas amargas. Esas aguas amargas la mujer las debía tomar, de acuerdo a la escritura. Si ella había sido infiel y el marido era fiel, ojo que el marido debía ser fiel, si no, no se cumplía. Por más que ella estuviera infiel, él debía ser cabeza siempre. Si ella se le hinchaba el vientre, indicaba que ella había cometido infidelidad. Pero si no, dice la escritura, será libre, versículo 28, y será fecunda. Es más, si ella había o era estéril, esta era la oportunidad. El Eterno la premiaba con bendición abundante, porque ella iba a ser libre y fecunda. Su reputación iba a ser sanada delante de todo el pueblo y ella era restituida. Ahora, aquí hay unos elementos bien interesantes, varios elementos que encontramos en esta historia. Aquí encontramos que la pareja se presentaba delante del sacerdote, el sacerdote se agachaba, tomaba tierra y la colocaba en un vaso de barro que contenía las aguas vivas. En la escritura encontramos varios elementos que nos indican qué es el vaso de barro. Por ejemplo, si vamos a Lamentaciones, al libro de Lamentaciones 4.2, el mismo Jeremías habló acerca también del vaso de barro. Lamentaciones 4.2 dice, los hijos de Sión, es decir, el pueblo, tú y yo, preciados y estimados más que el oro puro, ¿cómo son tenidos? Por vasijas de barro, obras de alfarero. Jeremías nos habla de que nosotros, el humano, es una vasija de barro que el alfarero construye. Así que es un símbolo de la humanidad. Pero ese vasija contenía el agua viva. El agua viva la encontramos en una palabra que el mismo Yeshua dijo, allá en dos ocasiones, frente a la mujer samaritana le dijo, el agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. Y también después, en la fiesta de Sukkot, Yeshua se puso en pie, ya voy llegando, perdón, capítulo 7, en la fiesta de Sukkot, dijo Yeshua, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán, ¿qué? Ríos de agua viva. Esto dijo del Ruach, del Espíritu que habían de recibir los creyentes en él. Así que el agua es un símbolo del Espíritu Santo. Una vasija de barro que contiene el agua viva. Una humanidad que tiene el Espíritu. Hubo uno que se encarnó, que se encarnó como tú y yo, y sobre él fue derramado su espíritu, el espíritu de Adonai. Dice la escritura que en Yeshua habitó la plenitud de la deidad. Así que esta vasija es una representación del mismo Mesías. El mismo Mesías está aquí delante de esta mujer. Ella toma las aguas para saber cuál es su juicio. El Mesías, que es el juez y será el juez de toda la tierra, es el que dictamina. Él es el que tiene los honores, tiene los méritos para ser el juez. Vamos a entender dos aplicaciones de esto.
Una de ellas la encontramos en Juan capítulo 8. En Juan capítulo 8, una mujer le es llevada delante de Yeshua. Dice la escritura que escribas y fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. Es decir, aquí no había sospecha. Aquí ya había sido sorprendida. Y los fariseos le dijeron, hemos encontrado a esta mujer sorprendida en el mismo acto de adulterio. La ley de Moshe en Levítico y Deuteronomio nos dice que debemos apedrearla. Esto que dicen aquí estos hombres no están interpretando correctamente la ley, porque la ley dice que si es sorprendida la mujer casada con el hombre casado, ambos debían ser apedreados, entre otros aspectos que habla la Torá tanto en Levíticos como en Deuteronomio. Pero muy bien Juan 8 nos dice que era una oportunidad de tentar al Mesías, de tentar a Yeshua, diciéndole, ¿qué dices tú? ¿La apedreamos o no la apedreamos? Fíjense lo que hace el Mesías. El Mesías hace lo mismo que hacía el sacerdote con la ley de los celos. El sacerdote se inclinaba en tierra y tomaba tierra del santuario. Si ustedes ven el inicio de Juan 8, Yeshua estaba dentro del templo, o sea, la misma tierra con la cual se echaba en la vasija de barro con agua viva, era la que Yeshua allí tocó. Él, que él era la vasija de barro que contenía el espíritu, estaba delante de la mujer, así como lo vimos en Números, y él se agacha y empieza a escribir en tierra. ¿Qué escribiría en tierra? Quizás escribió la maldición que se le daba a la mujer, pero quizás también escribió los nombres de los que estaban allí presentes. ¿Cómo decimos ello? ¿Por qué decimos que los nombres? En Jeremías capítulo 17, versículo 13, ojo a este texto, Jeremías 17, 13 dice, oh Adonai, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, los que dejan a Adonai, los que se apartan de mí serán escritos en el polvo. Quizás Yeshua estaba cumpliendo esta profecía de Jeremías, cuando Jeremías dice que todos los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Adonai manantial de aguas de vida. Allí estaba Yeshua, que de su interior, dice él, iba a dar el agua viva, y estaba escribiendo en tierra quizás los nombres de los que estaban allí presentes, listos con una piedra para matar a aquella mujer. Y Yeshua dice una palabra que la encontramos también en las interpretaciones rabínicas. Ellos que no creen en Yeshua, Yeshua mismo repitió una palabra. Recordemos que la interpretación rabínica dice que el que no tenía pecado, el esposo que no tenía pecado, podía presentar a su esposa. Bueno, Yeshua aquí les dice a quienes estaban allí presentes, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y por eso ellos, teniendo el mandamiento en su mente de la mujer Sotá, viendo sus nombres escritos en el suelo, de acuerdo a la profecía de Jeremías 17:13, se fueron. Dice la escritura, desde el más joven hasta el más viejo, se fueron todos, dejándola sola. Quedó solo Yeshua con la mujer. Yeshua le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? Ella miró y no veía ninguno. Y Yeshua da las palabras más importantes con las que queremos terminar hoy. Él dice, ni yo te condeno, ni yo te condeno. Yo, que soy la vasija de barro, el que tengo méritos, el juez de toda la tierra, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Yeshua aquí está interpretando correctamente la Torá de Números capítulo 5. En Números capítulo 5 hay un elemento que leímos allí muy interesante. Cuando el sacerdote escribía la maldición contenía el nombre del Eterno. El nombre del Eterno no se puede borrar. Si tú escribes el nombre del Eterno en hebreo, no lo puedes destruir, no puedes quemar ese libro, ese cuaderno. Por eso los rollos no se destruían, se enterraban para no borrar el nombre del Eterno. Aquí, en el versículo 23 del capítulo 5, dice que el libro se borraba. Ese librito que contenía la maldición, pero además contenía el nombre del Eterno, se borraba. Esto tiene un mensaje extraordinario para las parejas, para las familias. El Eterno estaba dispuesto a borrar su nombre con tal de traer shalom a esta pareja que estaba presentada delante del Eterno.
Estaba dispuesto a que su nombre fuera borrado de un pergamino con tal de que esta pareja tuviera shalom. Qué gran amor nos mostró Yud-Heh Vap-Heh, nuestro Padre, a tal punto de borrar su nombre para traer shalom. Qué gran amor de su Hijo, Yeshua, al decir, ni yo te condeno, vete y no peques más. El Eterno quiere traer shalom en nuestros hogares, en las parejas. Y por eso dejó estas leyes, para que cuando haya un espíritu de celos, sepamos qué hacer. Presentarnos delante de Eterno, delante del sacerdote que está ministrando en el cielo. No tenemos un sacerdote terrenal, no hay templo aquí en la tierra, pero tenemos un sacerdote celestial. A él debemos presentar ese espíritu de celos, y el Eterno, que no juzga, que está dispuesto a borrar su nombre, nos dará la salida. ¿Qué hacer para evitar que lleguemos a esta situación de celos o de intrigas o de sospecha de celos? La respuesta está en el capítulo 6 que leímos esta semana. Un hombre que tiene tendencias al pecado, que a través del vino lo lleva a cometer adulterio, a mirar otras mujeres o a hacer cosas horribles, el Eterno te dice hoy, como nos dice en número 6, aquel que tenía tendencias, y esto es interpretación rabínica, el que tenía tendencias hacia el mal, podía ser un voto de nazareato, llamado también el voto del nazir. Ese voto del nazir tenía dos opciones: o tú lo tomabas mínimo por 30 días porque querías abstenerte de vino, dejar crecer tu cabello, esos eran los dos mandamientos, que tu cabello creciera y abstenerte de cualquier clase de vino, sidra, no podías ni tomar jugo de uva, ni la cáscara, ni nada que se pareciera, tenías que abstenerte de ello. ¿Por qué? Era un método que el Eterno dejó para que el hombre pudiera calmar sus pasiones. Y durante ese tiempo de nazareato, el hombre debía estar enteramente entregado al Eterno. Ahora, hay casos en la Escritura que se nos muestran de personas que fueron consagradas desde el vientre. En el caso de Shimshon o Sansón, nuestro hermano Jairito tiene aquí varios temas muy interesantes sobre Samson. Está Shmuel, o el profeta Samuel, que también fue consagrado desde el vientre. Juan el Bautista también tenía voto de Nazir. Yeshua no tuvo voto de Nazir. Quizás es un error confundir nazareo con nazareno. Él era de Nazaret, pero no tenía voto de Nazir. Por eso Yeshua probablemente no tenía su cabello largo. Eso era para los del voto de nazareato. Yeshua tomaba vino, lo vemos en cada fiesta, lo vemos que él tomaba vino. Él mismo se dijo, ¿no? Ustedes piensan que yo soy un tomador de vino. Yeshua no tenía voto de nazareato, pero otros hombres en la escritura sí. Pablo mismo, en Hechos 21, después de la resurrección del Mesías, muestra que él hizo un voto de nazareato. Aquí vemos un ejemplo claro de cómo Pablo cumplió la Torá también, hizo un voto de nazareato por un tiempo específico. Lo que el Eterno quiere decirnos aquí, hombres, y aquí hablo de los hombres, es: si hay ocasión de caer, en ese momento él dejó una ley, haz un voto de nazir. Hoy no tenemos un templo donde presentar las ofrendas del nazareato, pero podemos hacer un ayuno de algo, un ayuno de Facebook, un ayuno de redes sociales, puede ser durante 30 días, como se hacía aquí el voto del nazareato. El Eterno quería cuidar a su pueblo, y justo después de aquel episodio terrible del espíritu de celos, el Eterno quiere decir, para evitar eso, para traer shalom, hombres, usted puede hacer, incluso esto también era para las mujeres. Si vemos en el versículo 1, capítulo 6, la mujer también podía hacer un voto de nazareato. Si hay ocasión de caer, haz un ejercicio. Diríamos hoy en nuestras congregaciones, haz un ayuno de algo que te lleve a pecar. Haz un ayuno, por lo menos durante 30 días, porque el Eterno quiere sanarte. El Eterno quiere traer shalom. Y quiero terminar precisamente ya a esta hora, que finaliza nuestro estudio,
con el mensaje central y leer la bendición sacerdotal. El Eterno quiere traer shalom en nuestras comunidades, en nuestros hogares, en nuestra familia, a través de estas leyes que vimos hoy, porque Él quiere elevarnos. No hubo otra mejor palabra que escoger en la bendición sacerdotal que el shalom al final de ella, que significa la plenitud. Y aquí queremos leer esa bendición sacerdotal que contiene el nombre del Eterno en cada una de sus frases. Y en hebreo, la bendición que decían los sacerdotes levantando sus manos. Quizás también cuando Yeshua levantó sus manos y bendijo a sus discípulos antes de ascender, dijo esta bendición, que en hebreo suena como Yevarejeja Adonai Benishmereja. Yaer Adonai Panabeleja Bikuneja. Yisha Adonai Panabeleja Beyashe Leja Shalom. Que Yud-Hei Bab-Hei te bendiga y te guarde. Aquí habla del aspecto material en nuestra vida, lo que hacemos, el fruto de nuestras manos. Que Yud-Hei Bab-Hei haga su rostro, el Sarapanim, que no es otro que Yeshua, porque él es la imagen visible del Dios invisible. Que Yeshua resplandezca sobre ti y te muestre su vapor, su favor. Que Yud-Hei Bab-Hei levante su rostro hacia ti, es un nivel más elevado, un nivel más espiritual, y te dé shalom. Termina diciendo que es un mandamiento. Pongan mi nombre sobre los hijos de Israel. Tú lo puedes hacer con tus hijos. Haz el ejercicio. Pon tus manos sobre tus hijos y bendícelos cada Shabbat con esta bendición o cada vez que salgan. De allí viene toda la herencia cristiana cuando el hijo le pide la bendición a los padres. Padre, bendíceme. Y el padre respondía, Dios lo bendiga en nuestro mundo cristiano. Esto viene de esta bendición sacerdotal. Así que estás con toda la libertad y con toda el espíritu, el mejor espíritu para dar esta bendición. Pon tu nombre sobre los hijos de Israel. Y la promesa es, yo los bendeciré. Si tú pones el nombre Yud-Hei Bab-Hei sobre tus hijos, Él los va a bendecir. Te damos gracias, Eterno, porque nos has bendecido con toda bendición espiritual, porque tú deseas el shalom de nuestros hogares, de nuestras casas, de nuestra familia, de nuestras comunidades, de nuestras congregaciones, de nuestro vecindario, incluso de nuestro país, Señor. Si estas leyes, Señor, las cumpliéramos en nuestros hogares, si las cumpliéramos en nuestras comunidades, en nuestros países, habría shalom. Cuando Mesías vuelva, anhelamos la venida del Mesías, que Él establezca el reino en esta tierra y la Torá sea la norma de vida de todos los habitantes. Esperamos ese shalom. Mientras tanto, Señor, queremos experimentar el shalom en nuestras vidas. Que la Torá sea una vivencia en nuestra vida práctica durante esta semana. Alabamos tu nombre. Oramos, Señor, por los hogares que están aquí representados, para que tú bendigas, traigas también shalom. En el nombre de Yeshua. Amén.